Henry Fayol, nacido en el seno de una familia burguesa, se graduó como ingeniero civil de minas en el año de 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas de un importante grupo minero y metalúrgico. Es sobre todo conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General, publicada en Francia en 1916. Tras las aportaciones realizadas por Frederick Taylor en el terreno de la organización científica del trabajo, cuya influencia se debería sentir en la segunda etapa de la Revolución Industrial, Fayol desarrolló todo un modelo administrativo de un gran rigor para su época, sirviéndose de una metodología positivista, consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. En otra obra suya, La incapacidad industrial del Estado de 1921, hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. Fayol demandó una ciencia que, independientemente que fuese aplicada a la necesidad de crear buenos jefes. Nacimiento de la administración clásica. Fayol buscaba aumentar la eficiencia por medio de la disposición de las partes que componían la organización y la interrelación entre las mismas. En este sentido, este enfoque es inverso al anterior, ya que va de arriba hacia abajo y del todo hacia las partes, predominando el énfasis en la estructura organizacional y en la aplicación de ciertos principios generales como bases científicas. Constituye la verdadera teoría clásica, que nace de la necesidad de encontrar las directrices para administrar empresas. Fayol considera que los aspectos de esta teoría son desarrollados en la división de las tareas, aplicación de autoridad y asignación de la responsabilidad. Antes y después de la teoría clásica. Las empresas de esta época tenían muchos problemas organizativos, grandes pérdidas, mucha competencia, bajo rendimiento, empleados descontentos sin motivación alguna. Después de los trabajos de Fayol, las empresas se enfocan más en planear, que significa visualizar el futuro y trazar el programa de acción, organizar, construir la estructura material y social de la empresa, dirigir, guiar y orientar al personal, coordinar, enlazar, unir y armonizar todo lo que sucede de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas y controladas. Henry Ford hace su aporte de los principios del ritmo, utilizando un método de trabajar en serie para que a la hora de ensamblar y terminar el producto sea notable el ahorro de materia prima y tiempo y así poder pagar mejores salarios. Disminuir las jornadas laborales de 12 a 8 horas. Estableció sábados no laborables, implementó el pago de un adicional por la antigüedad del obrero, le dio importancia a las relaciones sociales que le daba la empresa, se interesó por prestar un servicio a la comunidad y que el empresario cumpliera una tarea social, generar la producción en serie. Los postulados que indican la teoría clásica de la administración son: 1. Enfoque normativo y perspectivo. Determina las funciones del administrador y cuáles principios generales debe seguir. 2. La administración como ciencia. Enseñanza organizada y metódica para mejorar las cualidades y aptitudes de los administradores. 3. La organización de vista como una estructura. Concepto tradicional rígido. Forma y disposición de las partes y sus interrelaciones. Aspectos organizacionales se analizan desde la dirección a la ejecución. 4. División del trabajo y especialización. Esta divide de manera vertical el nivel de autoridad y de manera horizontal los departamentos. 5. Concepto de línea de staff. Este es un tipo sencillo de organización y tiene una clara forma piramidal. 6. Coordinación. Cuando mayor sea la organización y su división de tareas, se requiere de una buena coordinación para lograr eficiencia. 7. Organización lineal. Los órganos que confirman una organización lineal siguen con rigidez el principio escalar. Características de la teoría clásica. Estudia el comportamiento gerencial mediante un proceso de jerarquización y sistematización. Establece los elementos y principios generales que debe seguir el administrador en su actividad. Se interesó por la administración, que era la actividad empresarial más descuidada en su entorno. El pensamiento de la organización es de carácter global y general, bajo un enfoque anatómico y estructural en cuanto a su forma.
Concepto de administración para la TCA. Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. La teoría clásica se centraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sean estos órganos o personas. La tarea administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una responsabilidad compartida con los subordinados. Proporcionalidad de las funciones administrativas. Henry Fayol identificó 5 funciones de la administración, las cuales son planificación, organización, dirección, coordinación y control. Planear se refiere a visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Organizar consiste en construir las estructuras materiales y social de la empresa. Dirigir es guiar y orientar al personal. Coordinar es enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Controlar se refiere a verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Fayol plantea en su teoría que estas funciones son universales y que por lo tanto cada administrador debe ser capaz de aplicarlas en su trabajo diario. Según Fayol, existe una proporcionalidad de las funciones administrativas, es decir, se reparten por todos los niveles de la jerarquía de la empresa y no son privativas de la alta dirección. En otros términos, las funciones administrativas no se concentran en la cima de la empresa, ni son privilegio de los directores, sino que se distribuyen de manera proporcional entre los niveles jerárquicos. A medida que se desciende en la escala jerárquica, aumenta la proporción de las otras funciones de la empresa, y a medida que se asciende, aumenta la extensión y el volumen de las funciones administrativas. Diferencia entre la administración y organización. Según Fayol, el término administración es un todo, del cual la organización es una de las partes. Administración, conjunto de procesos estrechamente relacionados y unificados, que incluye aspectos que la organización por sí sola no abarcaría: planeación, dirección y control. La organización solo se refiere al establecimiento de la estructura y de la forma. Es un término más estático y limitado. Al igual que cualquier otro tipo de ciencia, la administración debe apoyarse en una serie de principios. Fayol prefería llamarlos principios en vez de leyes, ya que según él debían de ser flexibles, al igual que cualquier administración. Estos son los 4 principios: división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de intereses individual al bien común, remuneración, centralización, jerarquización, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu del equipo.